Santiago Manoukian es director de la consultora Ecolatina, es economista y en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo te va, Santiago? Placer enorme recibirte. Silvio Sacomani. Tengo cierta dificultad para escucharte, Santiago. ¿Vos me recibís bien? Vos sabés que se entrecorta absolutamente todo. No sé cómo me recibís vos. Yo te escucho muy bien. Ahí me está. muevo un poco. Ahí está, ahí estamos perfectos, ¿no? Ahí te escuchamos re bien, Santi. Bueno, muchas gracias por atendernos, sos muy amable, ¿eh? Bueno, por invitarme. En primer término quiero consultarte a raíz de un trabajo que hicieron desde Ecolatina, a raíz del fenómeno del pluriempleo en Argentina. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ahora en primer lugar, entender en qué contexto del mercado laboral está viviendo Argentina, ¿no? En primer lugar, lo que estamos viendo es una precarización del mercado laboral. Esto entendido como que se está generando empleo en Argentina, eso es cierto, o sea, ha aumentado mucho la participación en el mercado laboral y en general la población que se vuelca al mercado de trabajo encuentra un empleo. La tasa de desempleo actualmente es del 7%. El problema es que eso esconde dos factores que no son tan positivos. El primero es que los ingresos reales de la población son 20% más bajos de los que eran en 2017, peor aún para el sector informal de la economía. Y desde 2018 para acá, el 75% de todo el empleo que generó la economía fue informal o cuentapropista. ¿Qué porcentaje, perdóname? El 75% de todo el empleo generado por la economía desde 2018 para acá fue informal o cuentapropista. Dios santo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es, sí, hay más trabajo, pero también es cierto que es de menor calidad y con peores ingresos. Claro, seguro. Entonces, en este contexto de caída del poder adquisitivo de los hogares, se genera un incentivo a insertarse en el mercado laboral a nuevos miembros de la familia que antes no participaban del mercado laboral, de alguna manera para complementar los ingresos y poder llegar a fin de mes, para decirlo de forma clara. Eso es algo característico de los periodos de crisis y es algo que en economía se llama el trabajador adicional. Pero conjuntamente con este efecto, típico de estos periodos de crisis, se da otro y ahí viene el foco de nuestro informe, que es que la pérdida de poder adquisitivo también puede provocar que las personas busquen apuntalar ingresos con un empleo adicional. Lo que ocurre actualmente en Argentina es que es más frecuente encontrar una persona con más de un empleo que un desempleado. Eso no ocurría hace algunos años. En 2018, por ejemplo, la cantidad de desocupados en Argentina era 30% más alta que la de pluriempleados. Actualmente, la cantidad de pluriempleados es 15% más alta que la de desocupados. Por lo tanto, nos pareció muy interesante poder profundizar un poco en el análisis y ver a qué cantidad de población afecta esto, quiénes son los más afectados. Sí. También, bueno, el informe trabaja un poco sobre esos puntos. Ahora, es increíble el estado de situación al cual llegamos, ¿no es cierto? Todo este escenario, imagino que se debe en gran parte al espiral inflacionario fenomenal que hay en la República Argentina, ¿verdad? Te diría que se conjugan varios factores, entre los cuales está, como bien decís, principalmente ese factor, porque ese desempleo del 7% que estamos viendo también tiene lugar al mismo tiempo de una pobreza creciente, ¿no? Estamos viendo una pobreza este año que muy probablemente supere el 40% cuando conozcamos los datos. Ya habíamos cerrado el año pasado con 39% y lo que hemos visto sobre todo en la primera parte del año. Y ahora es que el precio de los alimentos vuelve a pegar un salto muy importante, incluso por encima del promedio. Mira, nosotros acabamos de cerrar nuestro relevamiento del IPC acá en el Gran Buenos Aires. Sí. Y nos dio 11,2%. Para el mes de agosto. Para el mes de agosto. Y los alimentos subiendo al 13%. Entonces, septiembre probablemente también nos muestre un registro de 2 dígitos en inflación mensual. ¿Por qué? Bueno, porque el salto cambiario que tuvimos después de las PASO, aquel lunes, ocurrió a mitad del mes. Exacto. Como la inflación es como se mueven los precios en un promedio mensual, vas a tener cierto arrastre para el mes de septiembre. Por lo tanto, aunque la inflación comienza a moderarse en la segunda quincena de septiembre, por ejemplo, aún así el promedio mensual probablemente de 2 dígitos. ¿Y a qué se puede llegar a deber que comience a moderarse la inflación? Moderarse, estamos hablando de 2 dígitos. Sí, moderarse me refiero a que vos acabas de pasar, como hemos visto en otros momentos, un shock.
¿sí? Sí. Pensemos que desde que comienza la gestión de este gobierno, además de las malas prácticas que tenían algunas políticas, sufrió de cierto unos shocks. Shocks me refiero, por ejemplo, a la guerra en Ucrania, shocks, la sequía fue un shock muy importante para la economía, la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía en julio del año pasado fue otro shock. En general, estos eventos lo que hacen es generar un salto rápido de la inflación. Recordemos que cuando renuncia Guzmán el año pasado, en julio, la inflación en junio, el mes previo, había sido del 5% y saltó el mes siguiente al 7%. Sí. Después de eso tiende a moderarse un poco. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque pierde un poco ese impulso inicial del shock. Pero el gran problema de todo esto no es que se modere un poco, que es un poco lo esperable, sino que lo que va pasando es que va consolidando pisos cada vez más elevados para la inflación. Exacto. Hacia adelante. Claro. Porque la inercia inflacionaria, esto de que cuando estamos fijando precios en la economía estamos viendo todo el tiempo por el espejo retrovisor, a ver cómo se comportó la inflación en el pasado y decimos, bueno, ajusto el precio un poco por la inflación del mes pasado y un poquito más por las dudas. Eso refleja la incapacidad que tiene el gobierno de coordinar expectativas de quienes toman decisiones de precios. Y la verdad que, lamentablemente, la devaluación que tuvimos después de las PASO se dio en un contexto de falta de credibilidad en el gobierno, de falta de reservas y de falta de un plan integral. Entonces, cuando vos tomás esta decisión en este contexto de mucha incertidumbre, bueno, el efecto es que el traslado de los precios que estamos viendo sea muy elevado. Entonces, vos buscás con esto, con una devaluación, hacer que es más barato en dólares. Sí. Ahora, si después todos los precios se empiezan a mover rápidamente a un ritmo parecido al del ajuste cambiario, Sí, esta estamos ganancia que vos tenías Se se pierde. consume muy rápidamente, Claro. y muy probablemente ya a finales de septiembre perdamos ese efecto. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel Risa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, viejo, bien. Santiago, te hago una consulta. Estaba leyendo atentamente y escuchando la charla que mantenías con Silvio sobre esto del plurimpleo. Dentro del estudio que han hecho, ¿han visto esto que ocurre es también tanto en el plano privado como el público? Y por otro lado, si hay una división del trabajo, si es trabajo calificado o no. Es buena pregunta. Mira, eso lo estamos dejando para una segunda edición del informe, porque la verdad que empezamos a ver muchas vetas, ¿no? Porque uno también puede analizarlo por sector económico, además de si es público o privado. Entonces, eso todavía no lo tocamos, pero sí, lo que sí destacamos en esta primera edición es que, algo que yo no dije antes, es que afecta mayormente a las mujeres el plurimpleo, ¿sí? 60% de todas las pluriempleados del país son mujeres, y en general afecta en un 85% a los jefes o jefas de hogar y a sus parejas. Uh-huh. Y finalmente algo muy, les diría, interesante, que a nosotros en un principio nos llamó la atención, es que a diferencia de ese efecto que yo comentaba antes del trabajador adicional, donde un miembro de la familia se vuelca al mercado laboral porque necesita sumar ingresos a la familia, al hogar, el plurimpleo ha crecido más en los sectores con mayor poder adquisitivo de la población, lo cual nos lleva a pensar que, siendo esos hogares que quizás no necesitan ingresos adicionales para salir de la pobreza o para una vida para salir de cierto es para mantener el nivel de cierta vulnerabilidad. De ingreso, Exactamente, claro. Exactamente, cierto estándar de vida o cierto nivel de consumo también. Entonces, como son en general personas que tienen una mayor capacidad para poder conseguir un empleo que probablemente otra comodidad, además otros contactos. Bueno, ahí vemos que también este efecto del empleo afecta, te diría, mayormente a estas personas, y no tanto a las personas más pobres que sí sufren otro tipo de dificultades, ¿no? Claro, seguro. Ahora, lo que sí es real y está a las claras, es como el Estado, ¿sí?, cada vez se ha hecho más elefantiásico y por ende cada vez ha tomado más empleados. Bueno, ahora, nosotros decimos desde 2011 para acá, una dificultad que tiene la economía argentina es que no crea empleo de calidad, no crea empleo formal privado. Por eso yo decía que desde 2018 para acá, pero si uno extiende el análisis para atrás se va a encontrar con algo muy parecido. La mayor parte del empleo que se crea es informal y cuenta propista. Entonces, Argentina, de cara a lo que viene, tiene obviamente como una de las principales prioridades, sobre todo, retomar la senda del crecimiento y el desarrollo económico, pero también que eso sea inclusivo en términos de generar empleo de calidad. De calidad. Algunos me dicen, Claro. de calidad. Ahí el empleo público tiende a ser menos productivo. Obviamente hay muchas áreas donde podrían reverse algunas plantillas,
pero más que nada uno tiene también que concentrarse en que una economía que crece sostenidamente es una economía donde la productividad del trabajo mejora. Y ahí la capacitación, la educación son muy importantes también, como pilares para apuntar justamente esos empleos. Y probablemente Argentina genere oportunidades hacia adelante. Es decir, Argentina está creando empleos, por ejemplo, en la economía del conocimiento. El caso de los programadores es muy conocido, pero falta todavía ahí. Y ahí faltan incentivos también para que los chicos estudien ese tipo de materias, que son materias en general más duras, más desgastantes, pero que al futuro para un país que se quiere desarrollar van a seguir siendo muy importantes. Seguro. Ahora, lo que te quiero consultar, en otro orden de cosas, es como, ¿cuál es tu impresión con respecto a esta batería de anuncios de Sergio Massa? Bueno, a ver, en primer lugar, el objetivo está muy claro, ¿no? Es, por lo menos, intentar compensar en parte esta aceleración inflacionaria que yo comentaba antes, de tener en 2 meses una inflación de entre el 20 y el 25%, más algunos acuerdos de precios que intentan moderar un poco esta tendencia alcista. Lo cual no resultó nunca en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, exactamente, los acuerdos de precios por fuera de un programa integral, claro, y con una economía ya con expectativas de inflación desancladas, tienden a perder mucha credibilidad. Y hoy un periodista, un colega, también me preguntaba, ya en la formulación de la pregunta estaba un poco la respuesta. Porque me preguntaba, bueno, pero ¿no va a pasar que cuando termine el acuerdo los precios van a saltar? Entonces ya está incorporando esa expectativa al eso. Entonces en la pregunta digo, ya está muy claro lo que uno piensa sobre los acuerdos de precios en este contexto. Ahora, distintas medidas en un plan de estabilización, donde vos vas articulando medidas de orden fiscal, monetario, que intenten también recobrar la credibilidad en la política económica, ahí podés usar como herramienta un acuerdo de precios y salarios, por ejemplo. Pero no en este contexto. Acá es muy difícil y es muy ineficiente. Entonces, yo creo que son medidas que intentan, obviamente, recuperar cierto caudal electoral de cara a las próximas elecciones, pero la verdad que ya el voto económico, como decimos nosotros, estaba muy castigado este año porque estábamos llegando probablemente al peor escenario socioeconómico para ir a las PASO desde que comenzaron en 2011. Y eso creo que las urnas lo mostraron un poco. Por tanto, el gobierno creo que sigue teniendo pocos márgenes de acción para poder tener una política fiscal expansiva hacia adelante. Recordemos que el compromiso con el FMI es de tener un déficit fiscal primario del 1,9% del PBI este año, y por lo que ocurrió en la primera parte del año, eso le exige al gobierno, aún siendo un año de elecciones, fortalecer la caída de gasto en la segunda parte del año. Por lo tanto, estas medidas podrían generar tensión con el FMI si no son complementadas por algunas medidas para aumentar los ingresos, que tampoco están demasiado claras. Seguro, seguro. Te va a consultar Oscar en estos momentos. Hola Santiago, ¿qué tal? Oscar Flores. Santiago, estabas pensando y escuchando cuando vos hablabas del pluriempleo, y se me ocurrió pensar, dar vuelta un poquitito la mirada desde el lado del empresariado, ya sea pymes, ya sea, sobre todo el empresariado pyme. No hablo del empleo unipersonal, que también los hay seguramente, pero aquellos que están tomando justamente parte informal de ese trabajo, si lo están haciendo de una manera que baja el nivel, como evidentemente lo hace, y por eso es que estamos perdiendo una capacidad de trabajo verdaderamente calificada. Cuando crece el pluriempleo desde el lado del empresariado, le conviene al empresariado porque paga menos y paga obviamente en negro, seguramente, un porcentaje muy grande, y de esa manera está incentivando, entre comillas, y por eso está creciendo ese pluriempleo. ¿Cómo lo ves de ese lado, la mirada? De ese lado yo creo que el mercado laboral, como hemos dicho, además de una oportunidad, ha ajustado por precio lo que no ajustó por cantidad. Exacto. Es un poco esta línea con lo que decís vos. Es decir, yo puedo tener más empleados en mi plantilla porque la verdad que uno ve la participación del salario en el PBI ha venido cayendo, o sea, la rentabilidad de muchas empresas ha venido creciendo, y en parte, en algunos casos, a costa de esto, a costa de pagar salarios menores. Entonces, el pluriempleo te puede permitir a vos ganar un salario adicional que no necesariamente para vos tiene que ser muy alto en sí mismo, sino porque es un complemento. Exacto. En ese sentido, bueno, la empresa puede verse tentada en un mercado laboral que ciertamente es rígido y que ciertamente precisa de una reforma para incentivar la creación de empleo formal, como yo decía antes. Bueno, tiene incentivos a contratar de forma informal.
Y ese contrato informal, al ser un contrato donde muchas personas lo toman no tanto por vocación o con alguna vocación también de formarse en ese trabajo, bueno, termina generando esto, ¿no? Un trabajo que es complementario, un trabajo que no tiene vocación, que probablemente tenga muy poca productividad, como son en general los trabajos informales. Y eso obviamente es parte de esta situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? Donde la población está buscando por todos lados algún nuevo empleo adicional. Nosotros lo que decíamos es que eso termina ajustado también por el bienestar de la población. Sí. Porque vos perdés tiempo de ocio, tiempo de esparcimiento, tiempo de calidad en familia, porque tenés que estar trabajando para poder llegar a fin de mes. Y eso las estadísticas no te lo muestran. No. Pero es algo que hay que destacarlo también de alguna forma. Perfecto, clarísimo. Bien, Santiago, muy amable, como siempre. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y el haber sido tan claro en un tema tan complejo, ¿no es cierto? Tan complejo. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muy buena la charla y hasta la próxima. Buenísimo, igualmente la sentimos así. Abrazo gigante. Adiós. Lo escuchabas a Santiago Manoukian.